vamos a entrar ya a costear el mantenimiento, ¿ya? Bueno, y básicamente seguimos en proceso de proyectar costos de mantenimiento. Entonces, cuando se proyecta costos de mantenimiento, el insumo natural para hacer el costeo de mantenimiento es información de tablas de mantenimiento vehiculares, ¿ya? Entonces, generalmente cuando estamos en proceso de cotización de compras, esa es la fase en la que los proveedores nos entregan dicha información, ¿no? Y de distintas maneras. Ustedes están viendo ahí mi carpeta. Voy a ubicar, por ejemplo, algunos casos, ¿ya? Diferentes marcas. Por ejemplo, vamos a ver. A ver, por ejemplo. Vamos a ver en Hyundai. Miren, cuando... Caray, me he salteado, espérense. Acá está. Mantenimiento en el punto 7 me dice, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir hasta ahí. Hasta el 7. Ahí estamos. Entonces, a nivel de mantenimiento, me dan sus tablas de mantenimiento, ¿correcto? Que son estas. Algunas más completas que otras, obviamente, ¿correcto? Bueno, acá básicamente lo que figura es los servicios básicos de mantenimiento, ¿no? Ya sea en intervalos de kilómetros, millas o en frecuencias, en meses, ¿correcto? Entonces, claro, por ejemplo, esta que está acá no es una que sea para acá, para América Latina. Fíjense los intervalos, ¿no? Es más, Hyundai está haciendo cada 5000. Entonces, eso es lo que hay que ir recabando, ¿no? ¿Ya? Ese tipo de tablas de mantenimiento, ¿ya? Pero además, la información natural es poder tener el precio de los servicios. Entonces, por ejemplo, déjeme que cargue el Excel. Acá yo tengo toda una tabla, ¿no? De los diferentes servicios de, por ejemplo, vehículos Chevrolet, ¿no? Ahí con sus servicios en los diferentes intervalos, ¿no? Y qué es lo que se hace en el servicio básico, qué cosa es lo que se cambia, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? De ahí, a ver, vamos a ver, creo que acá tengo el Hilux, ¿sí? Esta es una información, por ejemplo, de Toyota. También hay que tener cuidado con los intervalos. Obviamente tienen que ser aterrizados a nuestra realidad, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? O sea, tienen sus planes ya definidos de mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es la información que hay que recabar. Entonces, en ese sentido, acá, por ejemplo, tengo una tablita, ¿no? De los servicios de mantenimiento de estos camioncitos con sus precios, ¿sí? Y lo interesante acá es que hay que identificar pues la cantidad de servicios que se tienen en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel de los vehículos se definen servicios básicos, ¿no? Que, por ejemplo, este servicio A es un servicio netamente de
que se realiza una sola vez en la vida del vehículo, ¿no? Y que básicamente es por asentamiento, ¿sí? No en todas las marcas ya consideran estos servicios iniciales, hay marcas que ya han optado por eliminar estos servicios de asentamiento y generalmente ellos lo único que hacen es una pequeña evaluación, ¿no? Un escaneo de la unidad para poder ir recabando información de sus primeros kilómetros de recorrido, ¿ya? Pero de ahí, por ejemplo, ustedes verán el servicio básico, ¿no? Este servicio B, que seguramente es un servicio que tiene dentro de sí el cambio de aceite con seguramente cambio obviamente, del filtro de aceite y algunas inspecciones básicas que se realizan a ciertos sistemas. De ahí un servicio C, que es un servicio siguiente que incluye todo lo que puede incluir el B, pero que adiciona algunas actividades y o también cambio de ciertos elementos. Al igual que el D, ¿correcto? Que también tiene algo más, ¿correcto? Son servicios que ya tienen seguramente algunas actividades adicionales, pero que sí contemplan las actividades del servicio básico, ¿no es cierto? Estamos hablando del B, que es el punto de partida. Y el servicio E, igual, lo mismo también cumple con todo lo que tiene el B y además cumple con otras actividades definidas. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de presentar sus servicios. O sea, la verdad que en vehículos menores, los servicios tienen mucha variabilidad respecto a lo que tenemos en vehículos pesados, por ejemplo. En vehículos pesados, generalmente lo que tenemos son 4 servicios. Un servicio 1 que es un básico, ¿no es cierto? Un cambio de aceite con sus complementarios, pero básico para hacerlo a corto kilometraje. Y a partir de ahí los demás vienen replicando o ejecutando acciones del servicio anterior más añadidos. Es decir, si yo tengo 4 servicios, en el servicio 1 ya saben, es el básico, en el 2 realizo todo lo mismo del 1 más añadidos, en el servicio 3 realizo todo lo que se realiza en el 2, es decir, estoy haciendo todo lo mismo que se hace en el 1 también, más los añadidos que le contemplan al 2, y añadidos que hacen que se diferencie de un servicio 2 y un servicio 3. Y lo mismo el 4. El 4 es el que cierra el círculo del mantenimiento porque finalmente interactúo en todo el vehículo y de esa manera cierro el círculo en atender todos los sistemas del vehículo, ¿sí? Con las diferentes actividades realizadas. Pero en automotriz todavía hay un tanto de complicación porque a veces, y esto me ha pasado por ejemplo con ciertas marcas, he identificado más de 6 tipos de servicios diferenciados. Entonces, bueno, son cosas que manejan los fabricantes y, en fin, sus criterios tienen, ¿no? Pero lo hace un poco más complicado de poder pasar a una tabla de resumen. Pero de todas maneras, o sea, justamente el control del mantenimiento me permite establecer pues ciertos criterios, ¿no es cierto? Como para que yo pueda, como usuario del vehículo, pueda saber qué es lo que se viene haciendo y lo que se va a ejecutar en el vehículo, ¿ya? Datos importantes, entonces ya saben. Periodo de posesión,
En estos camioncitos hemos dicho que 5 años, uso estimado anual en kilómetros, hemos dicho que es 25.000, ya, ahí está. Entonces, ¿durante cuántos kilómetros voy a poseer? Total uso estimado en kilómetros, ya saben, 5 por 25.000. Entonces, yo voy a trabajar o poseer, perdón, los camiones hasta 125.000 kilómetros. Es lo que tengo como expectativa, ¿correcto? Entonces, a mí lo que me interesaría saber, en función de esta información que tengo del fabricante, poder estimar cómo van a ser mis servicios, hasta qué servicio voy a tener, ¿no es cierto?, que coberturar. Y yo solamente tengo una primera etapa, porque me han dado la primera fase nada más de los servicios, que es hasta 80.000 kilómetros. Y a partir de esto se va a tener que volver a reiniciar con los servicios, excepto el servicio A, ¿ya? Pero es como si estuviera llegando a una nueva cuenta, entonces hay que tener mucho cuidado con esto para poder definir bien los intervalos y qué servicio me va a tocar a partir de los 80.000, ¿ya? Entonces, por favor, tengan ustedes abierto su archivo porque voy a ir a pizarra. No, mejor vamos a trabajar acá en el Excel nomás, ¿ya? Entonces vamos a poner acá el tipo de servicio, ¿ya? Después vamos a poner el A, el B, el C, el D y el E, ¿ya? Y acá vamos a trabajar el kilometraje. A ver, tal y como está acá, parecido, sino que vamos a hacer toda la proyección. Entonces, vamos a poner kilometraje por 1000 para que podamos establecer así como está, ¿ya? Entonces, el kilometraje, ya saben, por 1000. Ya está. Dice, el A se realiza a 1.5, la única vez. Después, el B me dice que se hace 5, 15, todo esto vamos a copiar de una vez para poder tenerlo ahí. Y desde los siguientes ya vamos a hacer el detalle, ¿ya? Después tengo el C, que también voy a copiar. Ya está. Después tenemos el D y finalmente el E. Ya. Ahí están. Ya estamos. Bueno, estoy llegando hasta los 80.000, ¿correcto? Ahora, yo sé que después de 80.000, según lo que yo observo, es que los servicios están variando cada 5.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, de 80.000 tendrá que venir el de 85.000. Ahora, yo previamente diría, bueno, el de 85.000 debe ser un servicio B, ¿no? Pero habrá que observar. ¿Por qué? Yo voy haciendo las distancias entre los intervalos. Y miren, hay una variación diferencial, ¿no? Acá dice 5, 15, 45 y el 25 ¿dónde está? Y el 35 ¿dónde está? Ya están en los servicios D y E, o sea, hay alguna diferenciación con esos servicios. De ahí recién viene el de 45 y otra vez viene el de 55 acá en el D, ¿no? Y de ahí viene el de 65 y de ahí el de 75, ¿no es cierto? Entonces, lo que habría que ver acá es cuál es la variación. Entonces yo, por ejemplo, digo, ¿no? A ver, el primer D es a los 25 y de ahí está pasando 30.000 kilómetros
entre el primer y segundo D, ¿correcto? Entonces, si yo le sumo esos 30.000, muy probablemente el de 85 vaya a tener que estar ahí en el D, ¿correcto? ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer acá en el E, 35, 70, entonces hay una variación acá sí, desde el inicio, proporcional siempre a 35.000. Entonces, 35, 70, y si le sumo otros 35, entonces me va a tocar 105.000, probablemente, ¿no es cierto? Ya. Esto es lo que ya nosotros vamos a irle poniendo esa información y todo lo que aumentemos le vamos a poner en color rojo, porque lo que está en negro es tal y cual lo que me ha dado el fabricante. O sea, el fabricante me ha dado esos kilometrajes que le corresponden a cada uno de sus servicios. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Bueno, el de 85 estaría en el D. ¿Ya? Después vendría el de 90. ¿Dónde me tocaría? A ver, por favor, ustedes me ayudan por el chat. En el C, el de 90. ¿Sí? Ya lo ponemos en el C. Ya está. Perfecto. Color rojo también. Ya está. De ahí vendría 95. ¿Dónde pongo el de 95? ¿En el D? No, no creo que sea en el D porque de 85 a 95 solo habrían pasado allá en el B. Perfecto. Todos coinciden, por favor, estamos en el chat. No se olviden, Leonardo, de mandar los mensajes a todos los participantes. Ahí al lado de la casilla de... A ver, Sergio, ¿por qué iría en el B? Porque, a ver, vamos a hacer la cuenta de los servicios, ¿ya? Hasta el 90, ¿no es cierto? Que estamos haciendo un servicio tipo C. No han pasado, o perdón, van a pasar otros 5.000 a partir de esos 90 como para realizar un servicio. Entonces, yo ya realicé el D que cumple con esos 30.000 de diferencia respecto a los anteriores tipo D. Entonces ya estoy realizando esas acciones que le corresponden. No podría entrar en un E porque en el E yo entiendo que la variación está yendo cada 35.000. Entonces hasta 95.000 solo habría una variación de 25.000 kilómetros. Entonces no le correspondería todavía generar las acciones o las actividades del servicio E. Ya realicé las actividades del C, entonces me toca un básico. ¿Correcto? Me toca un servicio básico, ¿sí? Que sería el B. Entonces, 95, ¿ya? 100, ¿dónde me tocaría 100? En el C, correcto, ya está, 100.000. 105.000 ya lo hemos colocado en el E, ¿correcto? 110.000 en el D. A ver, tendrían que pasar 30.000, ¿no? En el C, ya, correcto. En el C, 110.000. 115.000 en el B, ¿seguro, Leonardo? En el D, correcto, porque ya están, ahora sí, ya pasaron 30.000 del último servicio tipo D, entonces
se requerirían hacer las actividades que corresponden. 120.000 en el C, correcto, 120, y 125.000 ya está, perfecto, yo también creo que va en el B, ¿ya? Entonces, claro, este es un tema de estar evaluando bien los intervalos que se están dando entre servicio y servicio y justamente se puedan cumplir todas las actividades que se recomiendan en cada servicio. Entonces, lo que hay que ver acá es la cantidad, ¿sí? Cantidad de servicios. 1, tengo del B7, me ayudan por favor si por ahí he contado mal, 11, 4 y 3. ¿Está bien? ¿Me confirman? Dime, Carlos. Espérate, te abro el... Sigo. Entonces, ahora tengo la información del precio, ¿correcto? Eso también está en el caso. Eso también es información, o sea, eso hay que recabar también como información. ¿Ya? 7565. Miren las variaciones, ¿ah? 160.23, todo está en dólares. Definitivamente no es barato. ¿Ya? 175.07. Y el último, 235.15. Ya está. Bueno. Entonces, esto está en dólares. Entonces, ¿cuál va a ser el costo? Definitivamente el costo que vamos a tener va a ser la multiplicación, miren, de la cantidad de servicios por el precio unitario del servicio. Entonces yo tengo estos costos que ustedes observan, ¿sí? Y entonces el costo total que tendría, voy a poner acá, costo total en dólares, ¿sí? Sería la suma de esos costos, ¿correcto? Entonces miren, esa cantidad de dólares es la que debería presupuestar para los 5 años de trabajo de estos vehículos, ¿no? De cada vehículo, ¿eh? Entonces, finalmente, costo de los servicios de mantenimiento como indicador. Estos 4.000 en los 125.000 kilómetros. Entonces me sale 0.0342 dólares kilómetros. ¿Ya? Ese es el indicador que tiene este vehículo. ¿Ya? Esa es la forma de hacer la proyección de los servicios de mantenimiento. El tema es la reserva para reparaciones. Este costo básicamente hace referencia a una provisión de dinero. Es como si nosotros tuviéramos una alcancía y por cada kilómetro de trabajo, de recorrido del vehículo, vayamos poniendo a la alcancía cierta cantidad de dinero. Y esto muchas veces está mal visto por el área contable de nuestras empresas, pero no debería, porque técnicamente hablando tiene su sustento y además me va a dar el colchón necesario como para yo no tener problemas de presupuesto a nivel de lo que son reparaciones, porque ese es nuestro mayor problema cuando nosotros presupuestamos mantenimiento correctivo. ¿Qué cosa hacemos? ¿Cuánto gasté, a ver, el año pasado?
Ya, entonces le voy a agregar un 10% más. Entonces, no, pues porque de ahí llegamos a octubre y nos vemos ya cortos de presupuesto y entonces tenemos que pedir ampliación, ¿no es cierto? Entonces, una manera más adecuada es poder calcular un indicador referencial, porque todos estos son referenciales. Y dado que sabemos que este costo que pasa a ser esta reserva para reparaciones ya está considerado dentro de la tarifa del vehículo, no tiene por qué convertirse en un problema, porque finalmente ese costo ya lo estoy pagando con el trabajo del vehículo. Entonces, no hay ningún problema en que siga reservando, provisionando ese monto de dinero, que si al final de cuentas no se logra ejecutar todo en el paso del tiempo y llega el cumplimiento de la vida óptima del vehículo y tengo que hacer una reparación general, por ejemplo, esa provisión ya me va a dar un pequeño colchoncito como para amortiguar esa inversión que voy a tener en la reparación general. O si voy a optar por hacer una renovación, también ese monto sobrante ya es un monto que está ahí, ¿no es cierto?, en provisión, y contablemente las provisiones existen, o sea, son parte de la ejecución de gastos, de egresos y gastos de nuestras empresas. Entonces, eh, es dinero que al final me va a servir como un colchón también para incrementar sobre eso, para poder hacer el pago de la nueva unidad que reemplace a la unidad actual que se va a dar de baja, ¿no? Entonces, eso es importante. Y mientras más de nosotros pueda hacer entender esto en las empresas, va a ser mejor y vamos a tener, van a ver ustedes, operaciones más confiables. ¿Ya? Para esto, ¿qué cosas se hacen? Primero, que estas tablas de información, que esta es una que yo tengo general, me definen porcentajes, como ustedes están viendo, a utilizar respecto al tipo de aplicación. Y este tipo de aplicación hay que tener cuidado. O sea, acá el secreto no está en el porcentaje. El secreto está en determinar en qué tipo de aplicación se encuentra o se van a encontrar, perdón, mis vehículos. Porque en función de esto yo voy a seleccionar ese porcentaje que le correspondería para evaluar esa reserva para reparaciones. Entonces, esto se trabaja en función, ¿se acuerdan de las matrices de eficiencia que les enseñé al inicio? ¿Ya? Para poder determinar bajo qué condiciones de operación estarían trabajando los vehículos. Y ese factor es este factor FM, factor multiplicador de uso extendido. ¿Ya? Ese es el factor que se selecciona de la tablita. Y este factor de performance, este FP, ahí viene el problema. El tema es que vamos y preguntamos cuál es el factor de performance del vehículo, ¿no? Y no me lo dan, porque muchas veces no lo consideran de esa manera. Entonces hay que tener cuidado con lo que vamos a requerir. Este factor de performance, yo he estado indagando durante mucho, mucho tiempo y sacando los cálculos respectivos. Es básicamente la división del valor del vehículo respecto a su vida útil. ¿Ya? Entonces es una división del valor del vehículo entre la vida útil. Pero acá también en la vida útil pues viene un problema, ¿no? Porque si bien es cierto, yo pido la vida útil a un fabricante y este me va a dar de repente un número de kilómetros que yo en la vida
voy a ver que se desempeñe el vehículo. Entonces recurrimos a veces a datos, por ejemplo, respecto al tiempo que me garantizan al vehículo en operación, y a veces cerramos con esto, ¿no? Entonces lo que hay que trabajar es en función de... perdón, antes que les diga, les cierre la idea, otro dato que a veces generamos erróneamente también es que decimos, bueno, vida útil, según este tema contable son 5 años, ¿no? Y también erramos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con el dato más concreto de vida útil que me pueda dar el fabricante para operaciones en nuestra región, ¿correcto? Porque de hecho esta información ellos la tienen, y en función de lo que los fabricantes vienen haciendo a nivel de estudios, ¿no es cierto?, de sus propias marcas, es que justamente tienen la información levantada de cada región. Es más, de cada país, ¿no es cierto?, tienen levantada dicha información. Y en función de eso ellos también van generando ciertas mejoras y otro tipo de acciones a nivel de sus vehículos. ¿Ya? Entonces, básicamente es esa información que tenemos que recabar. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver, no he visto acá la información o sí la tenemos. Vida útil, miren, ¿ah? Vida útil estimada, 300.000 kilómetros, ¿correcto? Ya tengo uno de los datos. Tengo el precio de la máquina, ¿correcto? Ahí está, 19.990. Y lo que vamos a tener que evaluar es una condición nada más de operación que le vayamos a dar en función de una matriz de eficiencia. No, creo que no tengo por acá información, salvo que esté por ahí oculta, no la veo, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar mejor aplicando la matriz. Entonces, lo primero que se calcula, acuérdense, esta reserva para reparación es el factor de performance por el factor multiplicador. Entonces, vamos a hacer ese cálculo, ¿ya? Reserva para reparaciones. Ahí está. Y, espéreme, voy a enchufar mi máquina, por favor. Ya, entonces, primero tenemos precio, vida útil, ¿ya? Y en función de estos dos vamos a trabajar el factor de performance, 19.990. Ese factor de performance es lo que me da a entender es básicamente que durante toda la vida útil del vehículo se consume su valor, ¿correcto? Es decir, para yo pagar el 100% de ese vehículo, tendría que, ¿no es cierto?, digamos, irse durante toda su vida útil. Entonces, así se entiende el factor de performance, que es el pago de lo que me cuesta un vehículo durante toda su vida útil, ¿no? Que el valor del vehículo está dado para toda su vida útil. ¿Ya? Ahí está en kilómetros. Entonces, este es el factor de performance que calcularía de esta manera. ¿Sí? Esto me está dando en dólares por hora. ¿Ya? Ya, entonces, lo que estábamos diciendo era esto, ¿no? Según la evaluación de la operación, es una operación moderada que tiende más a severa. Ya, entonces, en función de eso, yo puedo apreciar acá lo siguiente.
Es una operación moderada, pero que tiende más a severa. Entonces, dice que el moderado se seleccionan porcentajes de 70% a 90%. Si yo considerara que la operación es más tirando a liviana, entonces me inclinaría por trabajar con un valor de porcentaje de 70%. Pero en este caso está tirando más a severa. Entonces yo elegiría trabajar con un porcentaje de 90%. Miren, ese es un criterio. El otro criterio puede ser que digamos, no, yo estoy en zona moderada, entonces siempre voy a elegir el 90%. Me voy a ir a la peor condición. Yo particularmente me gusta más hacer el análisis de la tendencia de la operación y en función de eso elegir o el mínimo o el máximo o en algún caso el intermedio, ¿correcto? Entonces no sesgarme tanto por siempre irme al superior, porque no vaya a ser que la operación tenga ciertas ventajas que yo no esté considerando. ¿Y qué me va a generar? Que tenga un costo mayor y ese costo mayor hace que mi tarifa del vehículo también sea mayor. Y entonces hay que tener cuidado porque puedo dejar de ser competitivo en el mercado. ¿Ya? Entonces, ahí yo particularmente mi criterio es el de visualizar la tendencia de esa operación en la que hemos determinado. Entonces, repito, según lo que hemos visto en este caso, está en una operación moderada, pero con tendencia al severo, ¿correcto? Entonces, por ende, ahí sí me inclinaría por el 90% de este factor de multiplicador de uso extendido. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá FM, no es la radio, sino es el factor multiplicador. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar este factor de performance por el 90% y me va a salir ese valor de reserva para reparaciones. ¿Qué quiere decir? Por cada kilómetro de recorrido voy a ir provisionando, perdón, $0.06. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? En nuestro caso nos habla, me parece que por acá está. ¿Ya? Y eso también está referido a trabajar con la información tanto recabándola en campo, en operaciones que van a ser, digamos, las típicas en las que van a trabajar mis vehículos y también apoyándonos un tanto de nuestros posibles proveedores. O sea, de ahí también hay que apoyarnos recabando la información, porque definitivamente ellos van a ser los que me digan cuánto me cuesta un cambio de kit de frenos, por ejemplo, todo servicio. Es decir, yo no quiero solamente los repuestos, sino necesito que me digas cuánto me va a costar todo el servicio y cada cuánto se va a hacer. Entonces, cada cuánto me dirán, bueno, eso está estipulado para tantos kilómetros, ¿no? Entonces, me va a ayudar bastante el hecho también de que recopile información de operaciones similares, ¿correcto? Para que pueda tener también ese insumo, ¿ya? Y así, lo mismo vamos a ver en los demás elementos, en el kit de embrague y en baterías, ¿ya? Entonces, voy a poner acá lo siguiente. Bueno, vamos a colocar la información de cada uno de los elementos, ¿ya? Frenos, voy a poner acá el precio, servicio, ¿ya? Y eso lo tengo en 210 y dice el intervalo, me dice 50.000, ¿correcto? Ahorita le voy a poner las unidades, ¿ya?
Ya está, eso es en frenos. Entonces, después de frenos me parece que tengo kit de embrague, ¿no? Kit de embrague. Igual vamos a poner así. Una vez copio y pego, ¿ya? A ver, precio. Caray, me fui a otro lado. 430 y 80.000, ¿no? Ya está. Y el último me parece que es batería. O baterías. No, batería creo que es. A ver, ¿qué me dice? Bueno, hay diferentes posibilidades. Entonces, ya acá, si tengo estas tres opciones, preferible, me voy a ir ahí sí a la superior. Y el impacto no va a ser pues absoluto, ¿no? Entonces prefiero irme a la peor condición porque la variación es mínima, o sea, respecto a los kilómetros, ¿no? Entonces voy a poner ahí 240, ¿ya? Ahí está el precio. Y me dice que cada año, ¿no? Se está haciendo seguramente en similares operaciones cada año. Entonces, si es cada año, entonces más o menos 25.000 kilómetros, ¿ya? Fuerte la renovación, pero bueno, es el dato que tenemos, ¿ya? Entonces tengo acá dólares, kilómetro y lo mismo para los otros dos. Ya está. Entonces vamos a costear cada uno. En elementos de desgaste, básicamente, voy a poner acá el costo de los frenos, va a ser igual, precio del servicio entre el intervalo, ¿correcto? Lo mismo va a ser para el kit de embrague, ¿ya? Costo kit de embrague. Y lo mismo va a ser para la batería, ¿sí? Y esto está en dólares por kilómetro, ¿ya? Ahí también está bien, miren, B6 entre el B7 y acá también, B10 entre B11, ¿ya? Entonces esto está en dólares por kilómetro. Ya está. ¿Y qué es lo que me interesa finalmente? Bueno, a mí me interesa tener el costo proyectado de los elementos de desgaste especial. Entonces tengo esos tres. Voy a hacer la suma de esos tres costos y voy a tener, ahí ustedes pueden ver, ese indicador. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Entonces, acá hay que tomar en cuenta que la información es vital. La información es vital para esto. El cálculo ya es lo más sencillo que voy a tener. Pero dependo de la información. El salario del chofer. Primero, debo tener el, el sueldo, ¿no? Mensual. Y claro, esto también es muy dependiente del mercado, ¿no? En el mercado de operaciones vehiculares, en cada sector, ya se manejan escalas. O sea, ya yo sé ya cuánto se puede pagar en determinadas operaciones a un chofer, ¿correcto? Lo que sí diferencia es lo que se da como adicional. Entonces, digamos que al momento de poder entrar en una operación y de repente convertirse en una empresa que pues pueda tener
digamos, a los choferes que puedan resultar ser lo mejor de ¿no? de un mercado, pues los diferenciadores van a estar en lo adicional que vaya a dar, pero no solamente en temas directamente de dinero, sino otros aspectos que pueda manejar. Y eso nos va a ayudar a justamente poder marcar la diferencia con el tema de los choferes. ¿Ya? Ahora, acá hay algo importante. El sueldo mensual es lo que nosotros recibimos, ¿correcto? O sea, un sueldo mensual es lo que a nosotros nos pagan, ¿no es cierto? A nivel general, no los descuentos, ¿no? O sea, no considerando solo los descuentos, sino el total fuera de descuentos. Ese es nuestro sueldo mensual. Pero además hay que considerar que este sueldo mensual se convierte en lo que se denomina un salario mensual. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que en este salario mensual están considerados todos los beneficios de ley. O sea, la empresa, si bien es cierto a nosotros directamente no nos da nuestro seguro, pero sí le costamos el seguro, ¿sí? Entonces, eso es un beneficio de ley. Directamente a nosotros no nos pagan o no nos dan el monto de una capacitación o de un uniforme, no nos dicen ya toma 200 soles y cómprate un uniforme, ¿no es cierto? No, pero ellos pagan ese uniforme, ¿correcto? Esos EPPs, ¿sí? Entonces, todo eso está dentro de lo que contemplan los beneficios de ley. Y sí, por supuesto, hay beneficios de ley que sí directamente a nivel económico vienen a nosotros, que son, qué sé yo, pues CTS, gratificaciones, bonificaciones, ¿ya? Eso directamente viene a nosotros económicamente. Entonces, acá el tema de los beneficios de ley, si bien es cierto, hay beneficios que son obligatorios, ¿no es cierto? Pero hay otros que sí son adicionales. Entonces, justamente por eso hay una variabilidad. Y se trabaja con una métrica contable, ¿ya? Que en realidad se revisa permanentemente y ahora está en una variación de 1.5 a 1.8 veces. O sea, si yo quiero saber cuál es el salario mensual en función del sueldo mensual, entonces voy a multiplicarlo o por 1.5 o por 1.8 veces. ¿Ya? ¿A quién? Al sueldo mensual. Entonces, vamos a hacer justamente el cálculo utilizando estas métricas. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá un sueldo mensual de 2.500. ¿Ya? Ahí está. Espérenme, vamos a ampliar esto. Y el parámetro contable que voy a utilizar es, o el factor contable, vamos a utilizar el 1.8, ¿ya? 1.8. Entonces viene el salario mensual, que sería estos 2.500 por el 1.8. Sale así, ¿correcto? Acuérdense que en este 1.8 ya están todos los beneficios de ley. Eso quiere decir que si sueldos mensuales en un año con CTS gratificaciones yo recibo 15,
salario mensual ya no, porque ya está incluido, ¿no es cierto?, esos beneficios. Entonces solamente recibo 12 salarios mensuales, ¿ya? Entonces, cantidad de un año, cantidad por año, perdón, son 12, ¿ya? Pero déjeme poner esto en dólares para homogenizar, ¿no? Todo está en dólares, así es que vamos a poner en dólares. Sería 4.500 entre 3.36, ¿ya? Ahí está. Entonces, salario, ahorita corrijo la moneda, no se preocupen, salario anual, 1.339 por 12, ¿ya? Este es dólares al igual que este, ¿sí? Ese es el salario anual, ¿ya? Ahora, ¿cuántos meses tiene que trabajar por ley un chofer? Porque se supone que si estamos trabajando con factor contable de beneficios de ley, está contratado bajo beneficios de ley. Entonces, tiene un beneficio, ¿no es cierto? Que es trabajar justamente o tener un mes de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de ese chofer va a ser 11 meses, ¿ya? Entonces, ¿eso quiere decir que ese mes 12 el vehículo tampoco trabaja? No, pues tiene que trabajar. Entonces, quiere decir que por esta situación hay un mes, perdón, con chofer, ¿cómo le llaman? Retén, ¿no es cierto? Un chofer retén. Tengo un mes, ¿correcto? Ahora, no es que a mi chofer principal, porque deje de trabajar ese mes, no le voy a pagar. Igual ya asumo los 12 meses, ¿no es cierto? Y encima este chofer retén también, a él le voy a ir pagando también sus 12 meses y él va a estar entrando de manera rotativa, ¿no es cierto?, en los diferentes vehículos. Eso quiere decir que también por vehículo estoy pagando un mes adicional de salario anual, ¿correcto? Entonces voy a poner acá salario anual total. Sería entonces estos 16.000 y tantos más un salario mensual adicional. Entonces, ahora sí, tengo esa cantidad de dólares. Y ahora sí lo relaciono con el trabajo del vehículo. El vehículo me han dicho que su uso estimado anual va a ser de 25.000 kilómetros por año. Muy bien, entonces, uso estimado anual, 25.000 kilómetros por año, ¿ya? Entonces, quiere decir que el costo del salario del chofer, ¿no es cierto?, va a ser 17 entre 25, ¿sí? Es uno de los, también de los costos de operación que me consume bastante, ¿ya? Claro, o sea, de repente un poco que hemos exagerado en probablemente acá en el sueldo, qué sé yo, pero sí es uno de los más representativos. Ahí yo voy leyendo lo que ustedes están escribiendo, ¿ya? El primero les voy a ayudar, ¿ya? Como no me dicen todavía nada, depreciación, ¿no es cierto? Ahí está, depreciación. Y la depreciación teníamos 0.095. 0.095, eso es en dólares por kilómetro. ¿Cuál es el siguiente costo de posesión? ¿Se acuerdan? De una vez voy a ir poniendo las unidades por acá. ¿Se acuerdan cuál es el siguiente costo de posesión? Que no me dicen nada.
ver, seguros, ¿sí? Ahí está 0.036. Seguros 0.036. Ya, perfecto, muy bien, Víctor. Ya está, ya se animó Víctor, ya. Impuestos, listo. Impuestos, entonces vamos a ver impuestos. En impuestos tengo, aquí está impuestos, 0.0042. Ya está. Después, ¿qué más tengo? Intereses, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. 0.068. Ahí está, 0.068. Y el último, revisiones técnicas. Perfecto, dice que es 0.0021. Ya está. 0.0021. ¿Ya? Ya, ahora sí, operación me tienen que decir, ¿ah? Solo me han dicho algunos de ustedes nada más, estos que he terminado copiando. A ver, operación, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero de operación? Ajá, no se acuerdan. ¿Cómo han dado su evaluación el domingo entonces? Ahí es el primero. Costo del consumo de combustible. ¿Correcto? Ya está. Costo del consumo de combustible. ¿Ya? 0.17. Ahí está, 0.17. ¿Qué más? ¿El siguiente cuál era? ¿Cuál era el siguiente? ¿Se acuerdan? Ajá, no se acuerdan. Ahí está. Neumáticos. ¿Sí? 0.0074. 0.0074. Costo de los neumáticos. ¿Ya? Y bueno, ahora están costo de los servicios de mantenimiento preventivo, San Martín de Porres, reserva para reparación, elementos de desgaste especial y salario del chofer, ¿ya? U operador, ¿no? Entonces, servicios de mantenimiento, hemos dicho 0.0342. Ahí está, ¿ya? Después tenemos 0.06 de reserva. Elementos de desgaste, tenemos 0.019. Y salario de chofer, 0.7. ¿Ya? Muy bien, entonces esos son nuestros costos. Entonces, primero, que para poder definir una tarifa vehicular, yo tengo que utilizar una teoría que se denomina el punto de equilibrio. Esa teoría del punto de equilibrio es la siguiente, me dice que la tarifa del vehículo va a tener que cubrir los costos fijos más los costos variables, ¿ya? Pero las empresas no trabajan para cubrir costos, tienen que generar un margen, ¿no es cierto? Tiene que haber un margen, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, en general, ahora
sector servicios, que es donde más vinculamos a las operaciones vehiculares, están trabajando, son variables, ¿ah? Son variables, no vayan a pensar que esto es una regla fija, o sea, podemos estar fuera también de este margen. Están trabajando de 30 a 35% de margen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tarifa debe cubrir los costos, pero generar además un margen. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Y dos condiciones. Entonces, vamos a trabajar ya con el margen le vamos a poner el 35%, ¿ya? Entonces, miren, primera situación. Usuario asume costos de operación. Eso quiere decir que el propietario no asume esto. Por ende, yo no puedo cobrar dentro de mi tarifa. Imagínense que vaya a alquilar estos camioncitos, ¿no es cierto? Yo no puedo cobrarle al usuario estos costos de operación porque él los va a cubrir. Entonces yo solamente tengo que asumir mi propiedad. Todo esto yo lo pago, ¿no es cierto? Y aparte genero mi margen. Entonces quiere decir que mi tarifa vehicular para este caso sería 1, que es el 100%, más el margen, ¿no es cierto? 135 va a ser eso. Voy a poner porcentajes nada más. Por ¿quién? La suma de mis costos de propiedad. Entonces, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir una tarifa por kilómetro de $0.28 el kilómetro. Eso solamente es asumiendo costos de operación del usuario. ¿Ya? Segunda opción. Tarifa, ¿no es cierto? Todo costo. Es decir, propietario pone combustible, cambia en neumáticos, paga mantenimientos, todo, y pone chofer, ¿correcto? Mi tarifa va a ser 1 más el 35%, ese es el margen, pero por la suma, ¿no es cierto?, de todos mis costos de propiedad más la suma de todos mis costos de operación. Me estoy poniendo ya en las dos condiciones, una que es conocida como tarifa seca en su totalidad y la otra es tarifa a todo costo. Ahora, existen tarifas máquina seca, cuando hablo de alquiler, ¿no es cierto? Tarifa máquina seca, que hace referencia, por ejemplo, de que algunos nada más de estos costos no se asumen. Entonces le descuento nada más y sumo los que sí voy a asumir y con el margen esa será mi tarifa. ¿Correcto?